Nací en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 23 de mayo de 1945. Mis padres fueron Francisco y María de Jesús Cepeda. Estudié la primaria en una escuela del gobierno dirigida por Club de Leones en la colonia Molino de Rosas. Cuando estaba en el quinto año, mi maestra Catalina Cervantes, a quien yo apreciaba mucho, le permitió al reclutador hermano marista Javier Orozco dar unas pláticas vocacionales. Yo no lo recuerdo, pero tal vez me vio tan interesado que quiso hablar con mis padres. Mi papá había estudiado en el seminario y sabía de qué se trataba, y me advirtió que no iba a ser fácil, pero me permitió ir a probar. El hermano Orozco hizo unos trámites para que pudiera entrar y cursar el sexto año en una escuela marista en la que aquel tiempo se llamaba Escuela México. Mi profesor marista de sexto año fue el hermano Rafael Jiménez, y él organizaba una convivencia para los que estábamos interesados en ir a continuar los estudios con ellos. En mi familia somos 9 hombres y 4 mujeres. Mi hermana María de Jesús y Pedro ya pasaron a estar con el Señor. Todos mis hermanos más chicos fueron admitidos en esta misma escuela y que después llegó a ser Escuela Tabasco. Al terminar el año escolar nos seguimos reuniendo con los de la escuela Luz Aviñón, y finalmente el 19 de enero de 1958 partimos un grupo de 3 estudiantes para ir a Morelia, Michoacán, a la casa de formación que estaba en esta ciudad. Allí hicimos el primero y segundo año de secundaria bajo la dirección del hermano Fabio, quien era el superior, y con sus enseñanzas y su dirección espiritual nos hizo pasar momentos especiales. En lo personal recuerdo que en las entrevistas personales que tuve con él me dijo que tenía un llamado especial, aunque en aquel tiempo no entendí de qué estaba hablando. El tercer año de secundaria nos movimos a Querétaro, al Molino, donde estábamos los juniores y los escolásticos. Mi director fue el hermano Santiago Manrique y el hermano Reinaldo Manero, quienes fueron de mucha ayuda para nuestra formación. Y por segunda vez, el hermano Manrique, en una entrevista personal, me confirmó lo mismo que el hermano Flavio, que tenía una vocación especial. Así terminamos la secundaria y nuestro siguiente paso en la formación fue ir al noviciado en la Quinta Soledad en Tlalpan, México. Así pasaron 2 años de semiretiro, porque no hablábamos más que en los recreos del mediodía y en la noche. Aunque era una disciplina muy fuerte, sirvió para moldear mi carácter y mi formación espiritual que rige hasta el presente. La toma de hábito y luego los primeros votos temporales fueron los eventos más importantes que culminaron esta parte de mi formación. De allí fuimos enviados de nuevo al Molino de Querétaro para iniciar el escolasticado, donde estudiamos para ser maestros de primaria y culminar nuestros estudios de formación espiritual. Nuestro director, el hermano Martí del Campo, que recientemente había regresado de sus estudios de Roma, tuvo unas conferencias para nosotros muy valiosas para entender nuestra misión como maestros de niños y jóvenes. Un poco apurado, pero logré hacer mi tesis para presentar mi examen profesional ante la Secretaría de Educación Pública y ser aprobado con magna cum laude. En este último año de estudio para ser maestro, comenzaron nuestras prácticas de campo en la enseñanza con un grupo vespertino que se abrió con ese propósito. Ayudó mucho como nuestro entrenamiento antes de ir a las clases de los colegios maristas. Fui asignado a la comunidad de Zaguayo, Michoacán, en primaria, Instituto Zaguayense en aquel tiempo. Mis compañeros de trabajo, el director, don Poncho Méndez, fundador de la escuela, y Francisco Anaya, Pedro Flores y Pedro Cendejas. Estuve a cargo del cuarto año de primaria
y por 3 años estuve aquí. La foto que les presento es de la casa donde vivíamos y la segunda es donde estoy conviviendo con 2 profesores seglares. Con frecuencia hacíamos convivencias con ellos para mantener una buena relación de mutua ayuda. La tercera foto es de los grupos que tuve, de uno de los grupos que tuve cuando trabajé como maestro de titular en 4º año. En las vacaciones de cada año comencé a tomar cursos y yo escogí matemáticas para después dar esas clases en secundaria y preparatoria. Y lo hice en la Normal Superior de México, en el Distrito Federal, y obtuve mi licencia o mi título. Un maestro increíble que tuve en esa especialidad fue el hermano Flores Meyer, autor de varios libros de matemáticas. También aproveché para tomar mi curso de catequista y me dieron mi diploma. Al terminar los 5 años de votos temporales, fui invitado a hacer los votos perpetuos, pero le expliqué a don Poncho que no estaba listo para tomar esta decisión y le pedí que me concediera con el provincial, el hermano Razo, un año más de oportunidad para pensar sobre mi decisión y me fue concedido. En ese mismo año me brindaron la oportunidad de hacer el gran retiro de 30 días en silencio. Antes de esto ya habíamos tenido otros retiros, pero de una sola semana. Y acepté estar en él porque fue un gran entrenamiento. El plan por semana fue de acuerdo a los 4 temas de Ignacio de Loyola, que son la muerte, el juicio, el infierno y el cielo. Una conferencia en la mañana y otra en la tarde. Y cada domingo teníamos unas 2 horas de descanso para poder hablar. Ahí fue donde, en la presencia de Dios, hice una evaluación de toda mi vida y lo que había hecho hasta el presente, los pros y los contras para quedarme o salirme. Regresé a dar clase ese último año y como a la mitad del curso tomé mi decisión de salirme. Hablé con don Poncho y le dije que me iba a salir, pero iba a cumplir con el curso con el que había iniciado. El hermano Razo me dijo que podía regresar cuando quisiera y se lo agradecí, porque no sabía qué tan difícil iba a ser el cambio. De esta manera, el 25 de agosto de 1968, regresé a casa, no sin antes hablar con mis padres para ver si me podían recibir de regreso. Y digo esto porque a mi hermano, que estuvo en el Seminario Conciliar de México, no lo querían recibir. Pero por la intercesión de mi mamá, los 2 fuimos recibidos en casa. El cambio de vivir fuera de la comunidad marista fue muy difícil, ya que sentía que me habían arrancado de un lugar sumamente protegido a un lugar donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero la protección que tuve de parte de Dios fueron los principios del temor de Dios que mis padres infundieron mientras yo era niño y toda la formación que había recibido por parte de los hermanos, porque todos ellos ayudaron en mi formación. Sabía que mi misión de servir a los demás dentro y fuera de los maristas estaba bien firme y definida en mi vida. Más tarde me di cuenta también que había descubierto que yo tenía el don de la enseñanza que Dios había puesto en mí para que sirviera para toda mi vida. Aunque hice después otros estudios, el enseñar fue el centro de todas mis cualidades. 2 años trabajé en una escuela particular, pero en cuanto me dieron la oportunidad de trabajar como maestro titular de un grupo del Instituto México, acepté de inmediato. Con la ayuda del hermano Arturo Espinosa, formamos el grupo de 50 guitarras para hacer presentaciones en festivales de la escuela. Con la ayuda del director, el hermano Padilla, nos prestó el dinero para comprar 100 guitarras en Paracho, Michoacán. Dábamos 1 hora de clase a la salida y tuvimos casi todo el tiempo 100 estudiantes. Me ayudó en este proyecto el hermano Alberto Vargas como director musical y Eduardo Alcántara, hermano de Jorge, mi compañero del grupo Sacratissimi Rosari. Por las tardes fui a estudiar la Vocacional 2
durante 2 años y mi carrera de ingeniero en comunicaciones y electrónica en la ESIME. Pero como ya era mayor que los estudiantes de la vocacional, me dijeron que no había lugar para mí. Pero mi hermano mayor, Francisco, me dijo, estate al pendiente porque a veces hacen exámenes para los que no habían sido aceptados. Así que me preparé para el examen y tuve buena calificación porque solo admitieron a 20 y los que estábamos ahí éramos más de 100. Al final terminé siendo la generación 71-75 de ingeniería en comunicaciones y electrónica de la ESIME y también hice mi tesis y obtuve mi título como ingeniero. El 14 de septiembre de 1974 me casé con Vangie, ciudadana americana, y tuvimos una hija llamada Jocelyn. En la foto aparece el hermano Pedro Osorio y su esposa, que fueron nuestros testigos. Y después nos fuimos de luna de miel a Cabo San Lucas. Inolvidable. Cuando nuestra hija apenas tenía 2 años y medio, nos movimos de la Ciudad de México a Guaymas, Sonora, y mi hija, todos los fines de semana íbamos al mar. Y ella también tomó clases de baile y salió en un festival de la escuela en la ciudad. En Guaymas estuvimos alrededor de 4 años y nos movimos a vivir a Hermosillo, Sonora. Mi esposa Benji entró a trabajar en la escuela IMARC para que le permitieran a mi hija entrar en esa escuela bilingüe, donde los maestros de inglés no hablaban nada de español, y así, junto con lo que su madre le había enseñado en casa, salió hablando inglés al terminar 6º año. Mi preocupación era que mi hija tenía ya 8 años y ella y su mamá no estaban cerca de Dios como yo lo había pedido. Entonces, en mis oraciones le pedí a Dios que me ayudara para este propósito. Cuando llegamos a Hermosillo, compramos una casa allí y una vecina invitó a Benji y a Jocelyn a una iglesia cristiana, y después de varias ocasiones yo fui con ellas para ver qué estaba sucediendo. Efectivamente, Dios había contestado mis oraciones porque ellas tomaron con mucho empeño y entusiasmo el ir a la iglesia, y pronto me vi obligado a tomar una decisión. O me quedaba solo en la iglesia católica o me unía con mi familia a este nuevo ambiente. Lo hice, pero hubo consecuencias. Mi familia, especialmente algunos de mis hermanos, me dejaron de hablar por años, porque no sabían en qué me había metido. Así que me puse a investigar cómo era este nuevo tipo de creencia, asistí a congresos, retiros, reuniones y tomé clases para entender primero por mí mismo cómo buscar a Dios en esta nueva forma y también poder ayudar a mi esposa y a mi hija. Y así empecé a tomar las clases para ser ministro. Tuve mi propio negocio de venta y servicio de computadoras porque eso es lo que había estudiado. Y Dios me ayudó y por 6 años salimos adelante. Pero después vino la devaluación a nivel nacional que trajo malas consecuencias y ya no hubo más ventas y el trabajo se disminuía cada día. La solución fue movernos a los Estados Unidos, donde sí había trabajo, y mi esposa, como ciudadana americana, me ayudó a obtener mi residencia y más adelante la ciudadanía. La iglesia de Amistad Cristiana donde pertenecía, en esos momentos me asignaron a un grupo de creyentes en Tucson, y ellos me ayudaron un poco para moverme e instalarme en un apartamento y cerca de la escuela Gracia de las Naciones, que estaba cruzando la calle, para que mi hija asistiera a la escuela porque no teníamos carro. Allí hizo la secundaria o middle school, y con este grupo iniciamos una iglesia en casa. Eran como unas 10 familias y las que asistían a los servicios eran como 15 a 20 personas o más, entre las personas mayores y los niños. Mi esposa se encargaba de atender a los niños y yo a los mayores. Después de un año de la persona que nos prestaba su casa o la familia que nos prestaba su casa, nos dimos cuenta que nos teníamos que movernos de allí porque los niños a veces hacían travesuras
y habían roto algún mueble o roto los trastes y no podíamos seguir allí. Al mismo tiempo sucedió que una de las familias con las que habíamos convivido en Hermosillo, uno de sus hijos vivía en Tucson y él nos recomendó con el pastor americano Michael Higley, quien pertenecía a la organización Wesleyan Church o Iglesia Wesleyana. Esta iglesia fue fundada por John Wesley en Inglaterra, pero se extendió a los Estados Unidos. Ellos me invitaron a pertenecer a la organización y me ofrecieron ayudarme a terminar los estudios como ministro. El pastor ofreció todas las instalaciones para nosotros, para que tuviéramos nuestros servicios en español. Así que tuvimos un santuario como iglesia donde teníamos los servicios, salones para los niños de diversas edades, un patio de juegos, una oficina privada para entrevistas. Esta forma de mi trabajo duró aproximadamente 15 años, hasta que cambiaron al pastor a California. En ese tiempo el pastor me ayudó a terminar los estudios del pastorado y recibir mi licencia como ministro de la iglesia, pero también con derecho de casar a personas por el civil y por la iglesia. Cuando fui ordenado como ministro, me acordé de que la profecía que habían hecho el hermano Flavio y el hermano Manrique, de haber tenido un llamado especial, había llegado a su cumplimiento. Yo había seguido buscando a Dios junto con mi familia y Él me mandó esta respuesta. No era lo que yo esperaba, pero ahora junto con mi familia servíamos a Dios, ayudando a familias que estaban dispuestas a buscar de Dios. El servir a los demás, que había aprendido con los hermanos maristas, lo estaba llevando a cabo en una forma diferente en la iglesia cristiana, pero las creencias son las mismas, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que Jesús nació de una virgen y murió en la cruz del Calvario, había resucitado, un juicio final de todos los creyentes, y esas creencias son iguales en la iglesia católica y en la iglesia cristiana. Mi esposa había muerto hace 7 años y decidí casarme con Rosalba, y muestro algunas fotos. Hace algunos pocos meses, Nacho Gutiérrez y Gustavo Castro me contactaron para que participara en las reuniones Zoom que se están teniendo los jueves en el grupo Laudetur, y he reconocido a muchos hermanos y sus historias, y los comentarios me han alegrado de volver a tener contacto con muchos de ellos que me parecía que nunca iba a ser posible. Ellos han entendido que Dios tuvo un camino diferente al de la mayoría, pero me han aceptado como parte del grupo y me sentí bien de haber sido aceptado por todos. Gracias. Graduación del Seminario Wesley. Después de varios meses de trámites y entrevistas, me llegó esta carta de aceptación por parte de Indiana Wesleyan University, División Wesley Seminary, el 11 de febrero del 2011. Me estaban felicitando por haber sido aceptado al programa de maestría en divinidad, cuyo primer evento era del 7 al 18 de marzo del 2011. Estas eran 2 clases presenciales en la Universidad de Indiana. Así que tuve que empacar ropa para 2 semanas e ir a encontrarme con otros 9 compañeros pastores que formamos este grupo de estudio. La singularidad de nuestro grupo es que fuimos los primeros a iniciar una generación de estudiantes en español. Había un matrimonio que eran de Colombia, Gesombia, Rodrigo Azofeifa de Costa Rica, Carlos Molina y Frankie Rodríguez de los Estados Unidos, y Mayra Miranda y José Torres de Costa Rica, y yo de México. Todos éramos residentes en los Estados Unidos, y ahora les comparto las fotos de la entrada del campo de la universidad y del edificio donde nos tocó llevar a cabo nuestras clases. La carpeta con las primeras instrucciones tenía en su portada el logo de Wesley Seminary con las iniciales WS. El nombre Wesley es del apellido del fundador, John Wesley, sacerdote anglicano nacido en Inglaterra, quien inició un movimiento de avivamiento religioso que ayudó a Inglaterra a no llegar a una revolución como en Francia. Su movimiento se llamó el Metodismo, que luego se extendió a los Estados Unidos y a 80 países en la actualidad.
Después de 3 años y medio de estudio en línea, con 2 viajes por año para recibir clases presenciales, terminamos solamente 6 de los que iniciamos. Las fotos mostradas aquí son de la graduación que se llevó a cabo en el auditorio de la universidad, en la cual los dirigentes de la institución estaban también junto con nuestra directora, Joan Solís Walker. Estoy mostrando también mi diploma de haber terminado los estudios y cumplido con todos los documentos finales. La ventaja de obtener este reconocimiento era para ser calificado a dar clases a estudiantes ministeriales en los Estados Unidos y Latinoamérica. Al principio pensé que solo iba a dar clases en mi estado, en Arizona, en Tucson y Phoenix, pero Dios me dio el favor de ir a Ohio, a Nueva York, a Los Ángeles, a San Diego, a Wichita, Kansas, a Pensilvania, a Canadá, a España y a El Salvador, y en México en Agua Prieta. En todos estos lugares Dios me permitió transmitir la estafeta de la fe a los nuevos y futuros líderes y sembrar en ellos una creencia firme y un ministerio que lleve fruto para nuestro Señor Jesucristo. La cantidad de nuevos egresados de la maestría en este tiempo y el virus, el COVID-19, han reducido mis oportunidades para dar cursos como antes. Entonces, con la ayuda de mi sobrino Alejandro, estoy elaborando un sitio en la red de internet para seguir atendiendo a los estudiantes ministeriales que quieran seguir preparándose para servir en sus iglesias y en la comunidad. Y ahí les voy a mostrar el sitio web. Agradezco también sus oraciones para continuar mi trabajo de ayudar a las siguientes generaciones a visualizar su llamado y su propósito a servir. Gracias.